Bueno, vamos a intentar hoy en el Destape ver dos miradas distintas de dos intelectuales, si quieren que les llame, argentinos, sobre cómo se está votando en Argentina, tomando en cuenta las últimas elecciones, la de Santa Fe, la de Ciudad de Buenos Aires, y también lo que se presupone que podría pasar en octubre. ¿Por qué vota la gente? ¿Cambió el clima? Habrás leído, Julio, los editoriales de hoy, sí, algunos que han tomado el tema de la Ciudad de Buenos Aires como algo simplemente local, algunos que dicen no, hay gente que se está cansando del kirchnerismo, hay un cambio de clima. ¿Cómo lo estás viendo vos? Creo que hay una elección en Santa Fe y en Capital cuyos números no son los que hubiera esperado el gobierno. Esto hace que si hace 3 meses el triunfo del gobierno en las elecciones era una cosa segura para todos, hoy no es que esté inseguro, pero digamos la oposición existe. Aun cuando no tiene un candidato, porque todos ignoran si va primero Alfonsín o Duhalde, sí. El debate es quién es el segundo. O sea, yo creo que la política se enriqueció con la posibilidad de que gane una alternativa, lo cual no debilita al gobierno, pero sí formula un escenario distinto. Eduardo. Bueno, yo creo que obviamente desde el kirchnerismo se esperaban resultados algo distintos, aunque tampoco tal vez haya tanta sorpresa por el hecho de que no haya sido el candidato kirchnerista quien salió primero. Pero me parece que hay dos datos a tener en cuenta para no alarmarse excesivamente respecto a la elección presidencial. Es decir, el primero, que tanto en Santa Fe, en la elección provincial, como en la elección de jefe de gobierno del 2007, tampoco ganó el kirchnerismo. Es decir, este no es un dato nuevo. Y el segundo, lo que decía Julio, que no hay un candidato de la oposición. Entonces, por ejemplo, el 35% y monedas que saca Daniel Filmus, si lo pensamos en función de una elección nacional, aunque es probable que la presidenta saque algún punto más, es un guarismo muy importante, porque Mauricio Macri no tiene ningún candidato para la elección presidencial y esos votos se van a distribuir entre distintos postulantes. Y en el caso de Santa Fe, si bien ahí sí Bonfatti está claramente identificado con Wiener, bueno, no parece que sea el candidato que tiene más posibilidades. ¿Vos no ves un cambio de clima? No, yo veo gente que tiene mucho interés en señalar que ha habido un cambio de clima y por otro lado, para ser absolutamente sincero, me veo a mí mismo un poco disgustado porque yo soy de Buenos Aires y hubiera querido que no siguiéramos con 4 años más de Mauricio Macri. Pero si trato de ser un poquito más objetivo y hacer un análisis más racional, digo, efectivamente la oposición existe. Además, tampoco es bueno decir la elección ya está ganada, porque eso solamente puede llevar a subestimar a los contrarios y a no reflexionar acerca de cómo mejorar la propuesta todos los días. Pero sigo pensando que hay un cuadro donde la presidenta de la Nación aparece con alrededor de 40 puntos, en la mayoría de las encuestas un poco más, y la oposición está tan dividida que hay una diferencia de bastante más de 20 puntos en todas las encuestas. Entonces me parece muy difícil imaginar que de acá hasta el 14 de agosto, que faltan 2 semanas, esto pueda cambiar o que pudiera haber un voto de todo ese espacio que no ha votado a la presidenta. Me parece que imaginarse que eso puede terminar votando a un único candidato en octubre es desconocer que esa oposición no está fragmentada por casualidad o por impericia de los dirigentes que no consiguen encontrar una propuesta unificadora. Está fragmentada porque tiene diferencias muy profundas, como se vio en el desempeño después del 2009 en la Cámara de Diputados, cuando muchos sectores de la oposición votaban en contra de todo lo que decía el kirchnerismo y hubo otros sectores que acompañaron la ley de medios, la estatización de las FJP, la recuperación para el Estado de aerolíneas o el matrimonio igualitario. Entonces, yo creo que acá el único sector que hoy tiene una propuesta realmente convocante y coherente a la sociedad argentina es el oficialismo, y esto tendrá que reflejarse en una elección para la cual solo faltan unos pocos meses.
Me parece que hay dos cosas. Primero, la reacción de ayer, tanto de Filmus como de la presidenta, es un cambio de estrategia. En alguna medida, cuando la presidenta lo saluda a Macri, digo, es un gesto que incorpora una manera distinta de moverse a la anterior. Quiero decir, en esto los resultados electorales modificaron cierta actitud, que es lo que para mi gusto era lo más criticable. Esta idea que aquí están todas las virtudes y el bien, y en la oposición está... Yo coincido que la oposición esté dispersa, pero también cuando analizo a Macri hay unos votos de él y unos agregados de la bronca hacia el gobierno. Hay un voto que se le regala a Macri de esbozar una contradicción muy profunda. Me parece que lo que termina como que tenemos que cambiarnos es la idea del enemigo y pasar a la del adversario. Si el gobierno y la oposición viven la idea del adversario, el gobierno va a ser el más beneficiado. ¿Se pueden hacer transformaciones profundas en una sociedad sin un nivel de conflicto más o menos importante? Yo creo que el nivel de conflicto es la tensión que hay entre las miradas. Pero para mí lo más débil de la sociedad actual, gobierno y oposición, es la forma en que se confrontan las miradas. Digo, cuando ayer Cristina inicia el diálogo con Macri, que no es el que a mí me hubiera gustado, pero digo, no hubo con Wiener, no hubo con Solana, digo, había sectores para ampliar. Si es contra todo, digo, uno se pregunta, ¿es ideológico o es una forma de mal relacionarse con el resto? Sí, yo tengo una mirada distinta porque en principio me parece que hay que tratar de no tener una mirada ingenua respecto a esta situación de polarización política que se está planteando. A mí me parece que tiene mucho que ver con que el país está viviendo conflictos muy importantes, ¿no? Pensemos que lo que significó el conflicto con el campo en la sociedad argentina, lo que ha significado la ley de medios. Entonces, evidentemente, eso genera respuestas que no son todo lo cordiales, por ejemplo, que podían ser las relaciones, para tomar un ejemplo, entre algunos sectores parlamentarios y el presidente de la Rúa, en un momento que la Argentina se sabía que nada podía cambiar, y entonces nadie tenía motivos para agitarse. Por otro lado, yo no diría que la presidenta inició el diálogo con Macri, la presidenta saludó al ganador, una cosa elemental que me parece muy bien que la haga y que no creo que implique un cambio de estilo político. Si uno ve cómo ha empezado su campaña la presidenta, bueno, es una campaña muy diferente a esta que hizo Macri, diciendo estamos bien, todos bienvenidos, usando un color amarillo pálido para que nadie se ponga nervioso, con gente que aparece en los afiches siempre riéndose, como viviendo lo mejor de los mundos. La presidenta está recordando todo lo que se hizo en la Argentina desde el 2003 para transformar este país y está haciendo... pidiendo apoyo porque sabe que hay que vencer resistencias muy profundas. Entonces yo creo que este es el gran debate político. Por supuesto que después a todos nos gusta que la política sea lo más civilizada y cordial y respetuosa, pero me parece que en un país que vivió las situaciones que vivió nuestra generación hace no tantos años, se banaliza el debate cuando se dice la crispación del gobierno, el autoritarismo, la vocación hegemónica. Este es un gobierno que tiene una propuesta que cuenta con un apoyo más que importante y que quiere llevarla adelante frente a una reacción de sectores y de intereses muy importantes. No nos olvidemos además que un día antes de que asumiera su gobierno Néstor Kirchner, uno de los dos grandes diarios de la Argentina sacó una editorial diciendo que este gobierno iba a durar un año. Así que si uno quiere ver cuál es el origen de este enfrentamiento, me parece que no hay que pensar solamente en el gobierno. Vos estuviste en el gobierno y, sí, claro, hoy estás más lejos. Por ejemplo, me gustaría saber por qué cambiaste vos de opinión. O por ahí cambió el gobierno. No sé. Yo he sido muy amigo de Néstor y Cristina. Cuando Cristina era senadora, siempre le decíamos cómo podía estar en un bloque unipersonal. Y esto era un debate de la mesa, íbamos a cenar y discutíamos esto. Digo, yo nunca estuve de acuerdo y no creo que sea solo por el proyecto. Por eso digo, uno pues no le gusta Macri, tiene Wiener, tiene... Así, cuando yo me llevo mal con todos, algo tengo que ver yo. Puedo elegir esto es de derecha, pero digo, hay de todo. Me parece que
que hay una actitud política de aislarse, separarse y confrontar. Eduardo está diciendo, bueno, empezó La Nación, lo siguió Clarín, lo siguió, y vos decís no. Yo digo, sí, empezó, yo estaba ahí, además salí, peleé y la hice. Sí. Pero también Pero vos pensás que el factor de conflicto es el gobierno. Que uno de los factores de conflicto es lo ideológico y estoy de acuerdo, pero que hay un enorme agregado de un gobierno que Néstor en Santa Cruz nunca acordó con ningún otro sector. Es histórico esto, no es nuevo. O sea, hay una forma de moverse que es esta. Entonces, yo no sé si es solo por los contenidos, ni lo veo tan débil a Mujica cuando intenta acordar. Me parece que hay una idea que hoy la sociedad está cuestionando. La sociedad para mí vota de otra manera. Está diciendo, bajen la tensión porque votamos al menos agresivo. Y está dando esto en algún porcentaje de votos. Bueno, no sé quién es el menos agresivo, porque, bueno, por ejemplo, el fenómeno nuevo de la política argentina es del CEL, que dice que todos los demás son políticos corruptos. No solo el gobierno, sino que el gobierno de Santa Fe. Es decir, me parece que no es esa la discusión hoy. Yo no voy a cometer la torpeza de decir que está bien todo lo que hace el gobierno y que el estilo de gestión es siempre el mejor. Esto me parece que obviamente es un tema que merece ser discutido en cada caso, pero si uno ve las grandes líneas para el análisis, me parece que acá hay un gobierno que define un rumbo, que sabe lo que quiere, que tiene un apoyo importante y una oposición que como no se pone de acuerdo en las grandes cuestiones, entonces no tiene otro camino más que llamar a una especie de empresa salvacionista contra el gobierno, ¿no? Entonces se critica a los líderes opositores porque dice, qué mezquinos que son, ¿por qué no se juntan todos así le ganan a Cristina? Y me parece que esto es un análisis equivocado. No se juntan porque tienen diferencias profundas. Yo no niego eso. Y el gobierno no es cierto que no ha querido acordar con nadie, porque el gobierno no tenía mayoría en la Cámara y consiguió la aprobación de una serie de leyes muy importantes, donde participó el socialismo, el grupo de Pino Solanas, algunos otros sectores independientes. Entonces me parece que el que gobierna está obligado a buscar el acuerdo, salvo que sea suicida. Yo creo que hay que pensar por qué esta oposición eligió un estilo tan confrontativo. Pensemos... Yo no estoy de acuerdo, ahí sí no estoy de acuerdo. Si el estilo confrontativo lo eligió la oposición, la verdad, yo creo que la oposición casi no existía. Acá cuando criticamos a la oposición, cuando se debilita al opositor y después se pierde la elección con él, también digo, Macri fue enormemente devaluado y yo no soy macrista ni lo votaría. Pero también cuando perdés con ese que vos mismo devaluaste, perdés con algo que es inferior a tu estatura según vos. Digo, me parece que esta idea de pegarle tanto al otro debilita también la propuesta del gobierno. Qué buena, yo no niego. Si el gobierno tiene virtudes, puede ganar tranquilo, pero se está inventando un conflicto y una oposición, para mí, por la forma agresiva en que se mueve. Y agrego una cosa, es un gobierno donde el apoyo crítico es imposible. Acá la duda es traición. Te corres 2 milímetros y te matan. Y todos los demás aplauden. Habla Cristina, elige a dedo los candidatos. Yo dije 20 veces, con Cristina y Néstor fuimos candidatos contra Corach y ahora no hay elecciones. Todas esas cosas para mí debilitan la política. Mira, yo creo que hay muchas cosas que hay que discutir. Por ejemplo, yo espero que en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo participo en la política, los candidatos dentro de 2 años surjan de una interna, como se hace ahora una interna a nivel nacional, ¿no es cierto? Creo que se pueden discutir, como decía antes, muchas cosas, pero me parece que lo que no se puede olvidar es que acá hubo un clima de enfrentamiento al gobierno que se inició en el mismo momento de la Asunción. Recordemos que Elisa Carrió comparó a Néstor Kirchner con Hitler. Es tan monstruoso que uno ya se olvida, porque es imposible hacer cualquier análisis serio. En el final de Néstor Kirchner pasa el 66%. Claro, porque y hoy obviamente bajamos al 40%, y no por... Digo, para mí hay alguna debilidad política del gobierno. No, cuando vos decís 66 a 40, me parece que estás comparando imagen por un lado e intención de voto por el otro. Es decir, al contrario, después de la elección del 2009, el gobierno ha aumentado mucho la adhesión en la sociedad. Y esto se ve no solamente en las encuestas,
Se ve en esta recuperación de la vida política, se ve porque aparecieron otra vez los militantes juveniles. En esta campaña en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que terminó con un resultado que obviamente no fue favorable a nosotros, pero era muy significativo ver que volvía a haber gente que salía a la calle para hacer política. Se terminó el tiempo. ¿Qué va a hacer? Gracias. Les agradezco muchísimo a los dos. La semana que viene, el último programa antes de las primarias, vamos a tener algunos de los candidatos más importantes, vamos a tener la opinión de la gente y vamos a tener otro debate de estos que seguramente nos enriquecen a todos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos el lunes que viene a las 22 horas por CN23. ¡Chao!